Estamos aquí iluminadas. Uy. Y el público. Vale, qué bonito. Pues muy buenas tardes, Arratsalde-on. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, muchas gracias a la Biblioteca Bidebarrieta por acogernos y muchas gracias a la organización de la Feria del Libro de Bilbao por invitarnos. Viernes de verano, me resulta raro ver tanta luz en la biblioteca, incluso en el público. Hay gente que está iluminada como si tuviera un foco. Es verano, es la feria y bueno, pues son unos días muy bonitos, ¿no?, para los amantes de la lectura. Hoy vamos a hablar en esta charla, como ha sido anunciado, de periodismo y literatura, que viene a ser un poco como hablar de realidad y ficción o de vida y escritura, ¿no?, esa dicotomía, si se quiere. Y para ello tenemos la suerte de contar hoy aquí en Bidebarrieta con Noemí Sabugal, que es periodista y escritora, como parece que era conveniente, ¿no?, dado el nombre de la charla. Ella nació en Santa Lucía de Gordón, en León, en el año 1979. Ha publicado varios, ya numerosos libros, diría. Yo voy a nombrar quizá los más relevantes, ¿no?, los más noticiosos. Publicó Hijos del Carbón, que si no lo han leído les recomiendo que lo hagan. Se publicó en Alfaguara en 2020, ¿no? Sí. Y en él rinde homenaje al pasado y también al presente de su tierra, ¿no? Y no solo de su tierra, porque hace un recorrido periodístico por todas las zonas en las que hubo minas de carbón. Y bueno, mezcla la autobiografía, mezcla el periodismo de viajes y también la crónica, que es el gran género que hoy va a vincular los dos temas que tratamos, que es el periodismo y la literatura, porque la crónica es periodismo y, por supuesto, o al menos esa idea vamos a defender, es también literatura. Hijos del Carbón, como digo, es un libro importante, yo creo, para entender también, dice Noemí que no, pero yo creo que sí que ayuda a dar pistas, ahora que hablamos tanto de la transición energética y bueno, de la sostenibilidad y tal. Yo creo que es importante también saber de dónde venimos, ¿no?, para entender mejor hacia dónde podemos ir, qué hacer con la energía. No me enrollo más. Ha publicado recientemente Flores prensadas en Sílex Ediciones. Es un libro en el que compila sus columnas que ha venido publicando a lo largo de los años en el Nueva Crónica de León. Columna periodística, otro género en el que se mezcla de nuevo la literatura con el periodismo puro y duro, ¿no? Y recientemente, pero muy recientemente, porque lo presenta mañana en la Feria del Libro de Madrid, o sea, es muy, muy reciente, se ha reeditado Una chica sin suerte, que no sé si hay aquí algún amante del blues. A los amantes del blues particularmente les va a gustar mucho este libro porque habla sobre la vida de Big Mama Thornton. Y es un libro estupendo. Yo lo leí en la edición anterior y la verdad es que me encantó. Además, a través de este libro descubrí a Noemí Sabugal. Lo dejo aquí de momento. Noemí, bienvenida a Bidebarrieta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a Chani. Yo ahora también voy a dar algunas pinceladas de Chani, que ha estado aquí muchas veces, seguro que la habéis visto muchas veces aquí conversar. Para mí es la primera vez y estoy encantada. Le decía antes a Chani que es el sitio sin duda más bonito en el que he mantenido una charla, sin ninguna duda. Siempre es un placer estar con Chani y estar en Bilbao, desde luego. Porque aparte de ser una ciudad que me gusta mucho, pues uno de los temas, ¿no?, de los libros, como ha dicho Chani, que es el del carbón, pues tiene mucho que ver con Bilbao. Sabéis que yo soy de la zona de la Robla, un poquito más arriba, pero es más o menos mi zona, la montaña central leonesa, la Robla, Pola de Gordón, Santa Lucía de Gordón, y ahí se hizo, como sabéis, el ferrocarril que llega aquí, ¿no?, el de la Robla Bilbao, ¿no? O sea que estamos muy conectados en esa historia también. Bueno, Chani, como la conoceréis muchísimos, estoy segura, pero igualmente pues sí que me gustaría dar unas pinceladas porque a partir de nuestra obra y de lo que hemos escrito, como ya ha dicho, pues hablaremos, ¿no?, después. Ella, sabéis que ganó el premio Euskadi de literatura con Los últimos románticos en 2021. Es un libro que después hablaremos un poquito más, pero cuando hicimos una presentación aquí en la Feria de Bilbao del libro hace 2 años,
Yo decía que era la hija del minero, que era yo, y la hija de aceros, ¿no? Del obrero. Digamos, del siderúrgico, ¿no? Entonces, que nos complementábamos muy bien y además lo hicimos en donde está la feria, que es cerca de la estación de La Robla, precisamente, La Robla Sí. Bilbao. Entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido nos complementamos muy bien y en otros también. Bueno, ha escrito también Agosto, que es una novela que seguro que muchos y muchas habréis leído sobre la emigración al País Vasco. Hay muchos otros temas ahí, pero ese es un tema también muy claro y también muy apegado no solo al periodismo, que a muchos temas que tú has tratado, ¿no? en los periódicos y en las columnas, sino también a la literatura, ¿no? Pues tu padre, ¿no? Gaditano, tu madre malagueña y esos emigrantes en el País Vasco que muchísima gente verá reflejada su propia historia, ¿no? Y después también otro libro más, aunque tienes más, tiene cómics y guiones, pero bueno, si puedes quedarte aquí, que es un libro también sobre las relaciones, digamos el amor, pero también el amor como fuente de mucho dolor, vamos a decirlo así. Y después, bueno, en periodismo seguramente muchos la leeréis, las columnas que tiene, tenía una, ahora tiene dos, y hablábamos alguna vez de la importancia de tener una buena idea a la semana, que ya es difícil, pues encima dos ideas a la semana. Y hay quien hace 4 y y hay quien 5 hace 4, ya no sé y ni cómo 6. lo hará, ¿no? Pero Chani ahora tiene 2 columnas en El Correo y aparte, bueno, pues la colaboración siempre en Pompas de Papel, en Radio Euskadi, con lo cual, bueno, pues también, bueno, pues la capacidad también de tocar muchos palos que tiene Chani y así ya, bueno, ya quedamos presentadas, ya está el mini currículum hecho. No sé si preguntas tú, pregunto yo. Lo puedo hacer yo misma. Tenemos aquí una pequeña chuletita. La primera pregunta además es casi evidente y casi diría que obligatoria. En tu caso, ¿de qué manera se ha colado la vida o esta parte que se puede marcar perfectamente en el periodismo, incluso en el hecho noticioso o sociológico, en tu narrativa? Pues mira, es una pregunta que vamos a responder las dos, ¿verdad? Un poco de qué manera lo vivido personalmente, digamos, y también incluso lo percibido alrededor, ¿no? No solamente las historias, digamos, familiares, ¿no? Han ido permeando nuestra literatura, que creo que es muy evidente como lo han hecho, ¿no? Yo creo que en nuestro caso. En mi caso, por ejemplo, por empezar un poco por lo más evidente, al ser ensayo, al ser crónica periodística, al ser no ficción, con Hijos del Carbón, pues me remitiría un poco lo que he apuntado hace un rato, ¿no? Yo soy de zona minera, hija de minero y nieta de mineros, entonces si yo no hubiera tenido esa experiencia vital, personal, es muy difícil que yo creo que no hubiera hecho el libro, desde luego yo creo que no lo hubiera hecho, y si lo hubiera hecho seguramente desde una perspectiva muy diferente, ¿no? Porque la vivencia personal es importante. Yo creo que cuando se ha vivido además de una manera tan directa, creo que hay que aprovecharla, porque solo tenemos una vida, es decir, yo hay muchas experiencias de vida de las que no puedo hablar en primera persona, pero de esta sí. Y despreciar, digamos, esa parte personal o omitirla me parece que estás quitando algo muy valioso en un libro, ¿no? Igual que pasa en tu caso, ¿no? Con el tema de la emigración, que es algo arraigado, algo que también es identitario, ¿no? Como el tema de la minería es algo también, yo siempre digo que es un trabajo que también ha tenido un poco esa fuerza y su dureza y sus problemas, por supuesto, porque ha ido a la identidad, ¿no? Yo creo un poco también, la emigración también está muy presente en las zonas mineras, pero bueno, en tu caso además en Llodio era muy palpable, ¿no? En tu literatura también está muy claro ese tema, por ejemplo, ¿eh? Sí. Claro, es que ser hija de minero como Noemí no es un hecho accidental, te condiciona los días y te condiciona las noches también, yo creo, ¿no? Que se pasaría miedo. Entrevisté hace tiempo a Noemí, decía que en su colegio en todas las clases había un huérfano, ¿no? La mina. Y ser hija de un obrero de aceros pues en los años también 80, 90, hija de un emigrante también condicionaba los días y las noches también, ¿no? Que luego llegó el cierre de aceros, las noches en vela por la preocupación, por perder el trabajo, y en medio de ese jaleo crecimos conformando nuestra identidad, que el proceso de conformación de identidad siempre, bueno, a menudo suele ser complicado y algo tormentoso, ¿no? Sobre todo si confronta con otras identidades.
Y claro, pues como dices tú, es que permea y aunque una escriba ficción, yo creo que yo hago ficción, pero sí que es verdad que siempre necesito como palpar el suelo que piso, saber qué atmósfera me envuelve, qué aire respiro, qué problemas hay, no solo en mi vida, sino en la gente que me rodean, que es esto de la autosociobiografía que dice Annie Ernaux, la reciente premio Nobel de literatura, que es hablar de nosotras, pero porque nuestra experiencia es común a otra mucha gente. Yo creo que esa es, hay una clave que también entronca con el periodismo, ¿no? Que es casi eso como algo que tiene incluso algo noticiable o extensible a muchas personas, que no se queda en la simple autobiografía. Y, Sí, que usamos un poco la realidad, ¿no? Bueno, usamos, no es que me guste mucho esta palabra, ¿no? Digamos que nos basamos o extraemos de la realidad o hurgamos en la realidad, tanto social como personal, para sacar esos temas, ¿no? Entonces, siempre se dice, ¿no? Pues que el primer libro, ¿no? Se habla sobre todo de lo que se conoce. Bueno, no tiene por qué ser así y en todo caso yo creo que en general siempre hablas de aquello que has vivido o aquello que te preocupa y eso está claro. Y ahí usamos mucho las técnicas del periodismo también, ¿no? Yo creo que a la hora de extraer esos temas, ¿no? Yo no sé ahí cómo las utilizas tú, porque yo, por ejemplo, para mí es claro a la hora de, por ejemplo, de recabar testimonios, ¿no? sí, que entrevistas, ¿no? Sí, yo cuando, em, eh, por ejemplo, en los últimos románticos aparece bastante un tema que también tiene una, en mi trabajo también tiene una traslación periodística, que es la preocupación por medioambiental, ¿no? Y salía los eucaliptos, entonces le Sí. preguntaba a ingenieros de montes, pues qué incidencia tenían, o bueno, procuraba siempre documentarme. Y en un libro nuevo que estoy preparando, que tiene mucha importancia, otro árbol que no está aquí, pero también me sentaba con gente que conocía esos árboles, que yo creo que igual estaban tomando un café y me verían venir y dirían, ya está aquí, está. Porque cuando te estás documentando, haces preguntas un poco estrambóticas, yo creo. O sea, no es una conversación normal. De repente preguntas algo que igual ellos lo tienen muy claro o ellas porque trabajan con eso durante su vida, o sea, algo cotidiano, pero que a nosotras nos puede llamar la atención Sí. y entonces es un poco, se quedan desconcertados. Y sí, tiene mucho que ver en realidad porque hay que pensar el tema, ¿no? De lo que vamos a hablar. Hablo ahora de cuando hacemos, por ejemplo, novela, ¿no? Pensarlo, delimitarlo, luego documentarse con entrevistas o leyendo otros libros o con la simple observación. Y después hay que organizar también el material, ¿no? Como lo mismo que en un reportaje, que pues, normalmente suele sobrar información, es más dramático cuando falta. Pero bueno, hay que ordenarla y ya luego vestirla. O sea que como el material, la sustancia finalmente es la palabra, yo creo que hay muchos vasos comunicantes. O sea que es casi un mismo oficio. Es como el hecho de vestirse, pero un día me pongo un traje de un color y otro de otro, pero siempre es el hecho de vestirse. Yo creo que el hecho es sobre todo el conocimiento, ¿no? La necesidad de conocimiento. Es decir, tú escribes sobre el tema, yo por ejemplo sobre la minería, pues hombre, más o menos las cuencas mineras leonesas las conocía, aunque hay muchas, las palentinas no tanto, bueno, las asturianas sí, pero claro, ¿qué sabía yo de la cuenca, por ejemplo, del Berguedá en Barcelona, de la de Córdoba, el Valle del Guadiato, por ejemplo, de las turolenses, es decir, Coruña también, que tiene unas zonas mineras muy particulares, ¿no? Unas minas a cielo abierto, que ahora, bueno, no lo parecen porque están inundadas, ¿no? Son lagos, una restauración muy chula, pero que solo pueden hacer en Galicia, que tiene mucha agua. Aquí está la arboleda, Claro. pero no era de carbón, pero también luego se rellenó con agua. Con agua, claro. Eso, por ejemplo, en otros sitios de Teruel, pues no lo he visto. He visto pequeños lagos, pero no llegan a... Son abajo, son casi humedales, ¿no? Y claro, eso yo creo que es el ansia de conocimiento, ir preguntando, ¿no? Yo pregunté muchísimo pues, a mineros, a mineras, a carboneras, a gente que trabajaba en las térmicas que estaban cerrando, también muchas de ellas estaban con manifestaciones, ¿no? Pidiendo una alternativa, gente que tenía experiencias incluso con los presos mineros del franquismo. Me encontré una hija de un preso minero del franquismo de los barracones de Favero, que es una de las cuencas mineras de León, ahí en El Bierzo, que claro, era una historia también muy tremenda, ¿no? O sea, eran personas que el Y franquismo había vamos, mandado a trabajar, ¿no? A la pues mina. eran mineros que estaban presos y los utilizaban para trabajar en las minas y después presos que convertían en mineros. Simplemente era mano de obra forzada, pues como lo hubo para hacer carreteras o pantanos o lo que fuera, ¿no? Y estaban allí y me encontré pues uno de los testimonios, de hecho, que más
me gustó porque además era una mujer que también había trabajado en la mina, había trabajado en los baldes aéreos, con el transporte de baldes aéreos. Su hermano había muerto en las minas, con lo cual también era una muestra de, bueno, de la muerte, ¿no? Del rastro de la muerte que tiene este trabajo. Su marido era picador, entonces digamos que en ella se concitaban muchas cosas, ¿no? Después también vive pues en un pueblo que ha sido, bueno, pues ha vivido ese despoblamiento enorme, ¿no? Después de que la gente se fuera porque ya no seguía, ¿no? ese trabajo. Y yo creo que, bueno, estas utilizamos mucho, ¿no? Las estrategias del periodismo de sentarte con una persona y escucharla. Y yo creo que además la gente es extremadamente generosa a la hora de contarte. Tú hablabas antes, ¿no? Del trabajo, ¿no? Y de aguantar las preguntas que les vamos haciendo de lo uno y de lo otro y demás, porque es verdad que bueno, primero que la gente es generosa, que siempre está dispuesta a explicarte el trabajo, ¿no? Y después también a mí me ha pasado, que no sé si a ti te habrá ocurrido, que también cuando tú obligas, digamos, o haces que una persona ordene su discurso, ordene su vida, a veces te dice, pues esto nunca lo he pensado así, ¿no? Porque muchas veces, no sé, todo el mundo piensa que su historia no es digna de ser contada. Eso a mí me ha pasado 1000 veces, ¿no? ¿Pero qué te voy a contar yo si esto es lo de todos, si a mí no me ha pasado nada? Y no es cierto, porque es una vida interesante, ¿no? Y yo creo que eso en la literatura se ve, no necesitas grandes historias, ¿no? La intrahistoria está llena de estas historias que verdaderamente son la historia y son el tejido real, ¿no? No las historias de los grandes nombres, ¿no? Que ya las conocemos más o menos y también están más que edulcoradas y cambiadas, ¿no? Me interesa, te estaba escuchando hablar de los testimonios y me estaba acordando de una mujer que aparece en tu libro cuyo padre murió en la mina. Ah, sí, Tamara Espeso, sí. Y como el padre ha muerto precisamente por eso, tienen más facilidades para entrar en la mina a trabajar si quieren. Sí, se llama Preferente. A mí me resulta tan extraño, no sé qué pensarán ustedes, pero justo si tu padre ha muerto en la mina es donde menos querrías trabajar. Pues ella quiso trabajar en la mina también. En el mismo pozo, además. Sí. Curioso, ¿eh? Claro, eso, bueno, la minería, si aquí algunos conocéis un poco zonas mineras, a ver, igual que en otras cosas, la costumbre hace mucho. Yo siempre digo, la costumbre hace mucho, ¿no? Pienso muchas veces también a veces en el mar, que es tremendo porque generalmente cuando un pesquero, ¿no? Se hunde, generalmente ahí sí que van padres e hijos en el mismo barco. Yo, por ejemplo, mi abuelo, el hermano de mi abuelo, murió en la mina, ¿no? Pero mi abuelo siempre me contaba que a los hermanos nunca les metían en el mismo pozo, porque si se morían dos, o sea, había un accidente y morían 2 hermanos a la vez, o 3, o lo que fuera, era parte de una tragedia. La madre, que generalmente ya era viuda, o bien por silicosis había muerto el marido, o bueno, solían ser viudas, con lo cual sus hijos eran el sostén, impedían eso, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de Tamara es una minera del Pozo Nicolasa, que es uno de los pocos que ahora hay abiertos en España. Bueno, de hecho, hace unos meses solamente estaba en producción el Pozo Nicolasa en Asturias, que es de UNOSA, que es empresa pública. Ahora al parecer han abierto dos pequeñas minas, bueno, que ya están abiertas, la de Tormaleo y otra, pues para tener un poco de carbón para cosas siderúrgicas y de uso casi doméstico. Pero ella efectivamente trabajó en el mismo pozo en el que murió su padre, ¿no? Y además, claro, ella decía que repetía un poco la vida de su padre. Me gustaría que habláramos, Chani, que antes hablamos de las columnas y sobre todo tú ahora que ya tienes 2 a la semana, ¿cómo es la búsqueda del tema? Porque siempre es una cosa que nosotras hablamos mucho, aparte de hablar mucho, digo, entre nosotras también nos llamamos mucho y demás. ¿Y cómo es la búsqueda del tema ahora que tienes 2? Pues es como parecido a la búsqueda del tema de la novela, es algo que tienes instalado. Yo creo que las personas que escribimos vamos siempre con una especie de radar activado para buscar, bien sea un gran tema, ¿no? El marco general de una novela, que es muy difícil para mí, me cuesta mucho localizar los temas, así tardo en sacar nuevas novelas lo que tardo. Y hay otro radar como en otra frecuencia, pero es lo mismo para la columna, que pues si haces 2 a la semana, sabes que tienes que tener 2 temas. Entonces estás un poco, dicho así llanamente, a la que salta. O sea, a mí ahora mismo me vale cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que al salir me puedan contar, lo mismo luego es una columna. Pues es un poco, hay que estar pendiente, ¿no? O sea, no me estresa porque me gusta escribir, pero es verdad que es una forma de andar que luego igual en verano, si no está la columna, te das cuenta de que esa frecuencia, ese ruidillo que hacía esa frecuencia ya no lo tienes. Pero claro, no te puedes despistar mucho, no te puedes desentender
porque enseguida toca escribir una columna nueva. O sea, has mandado una y ya enseguida tienes que pensar en la siguiente. Y con la narrativa en general yo creo que sucede eso, que hay que estar continuamente, de alguna forma continuamente, aunque estemos haciendo otra cosa, continuamente pensando en literatura y traduciendo todo lo que nos sucede a posibilidades narrativas. Es que yo creo que es una forma de estar en el mundo, por lo menos para mí, ¿no? Y había un escritor, no me acuerdo quién era, que hablaba de que los escritores, ¿no?, tenían un horario blando y un horario duro, ¿no? Decía, el horario duro es cuando tú te pones a escribir, ¿no? Es decir, pues he estado escribiendo hoy 4 horas, 5 horas, 6 horas, ¿no? Y el horario blando era todo lo demás. Es decir, cuando te duchas, cuando caminas, porque siempre estás, lo que tú dices, ¿no?, con este radar intentando captar los temas. Y en el caso de la columna, además, que claro, exige ese tema semanal. No tiene por qué estar ligado a la actualidad, pero bueno, también no te vas a ir todas las semanas por los cerros de Úbeda, ¿no? Que nosotras nos vamos mucho cuando nos apetece y Chani escribe de huertas y yo escribo de montes y de cerezas y de cosas así, pero después es verdad que también, claro, la actualidad, ¿no? Decía hace unos días leía a alguien que hablaba de la columna y decía que la columna para él era un poco como la ropa vieja, ¿no? Que aprovechabas como lo que te quedaba del cocido y después te hacías unas croquetas y tal. Yo tampoco estoy muy a favor de eso, porque es verdad que a veces aprovechas, ¿no? Aprovechas aquellos temas a lo mejor que no han sido muy tratados o aprovechas un tema que sí que ha sido tocado de la actualidad y le intentas dar una vuelta, ¿no? Pero yo creo que no es tanto así como una creación propia, muchas veces. Sí, y de hecho muchas veces intento ir a otro tema, porque es que digo que voy a hacer otra cosa de esto, que ya han escrito 20, 25, 38 columnas esta semana. O sea, ya intento ir por otro lado, porque si no me aburro yo a mí misma. Sí, aprovechar, yo creo que se aprovecha todo también para la novela, o sea, depende de lo que sea aprovechar. Y lo de los temas, sí, cada semana hay un tema claro de columna, de opinión, uno mínimo, pero claro, y que pones los digitales y hay 80 columnas que hablan de lo mismo. Yo también procuro escaparme de eso y me he llevado sorpresas muy gratas con la gente que lee prensa, porque cuando igual escribes de algo y dices, esto no sé yo a quién le va a interesar. Está como la política, además, la política de los políticos, porque política es casi todo. Cuando se escribe de huertas también se está haciendo política, pero bueno, la política de las elecciones, etcétera, el rock and roll, es muy llamativo y hay otras columnas que, no sé, van por otro camino y dices, esto no le va a interesar a nadie. Y luego, curiosamente, interesa mucho lo cotidiano. Y a mí me pasa, no sé, ahora me cuentas si te pasa a ti, que yo lo he pasado fatal. Alguna vez que me ha pillado el toro y he tenido que ponerme a escribir y no sabía de qué escribir. O sea, eso se convierte en un tormento larguísimo. En cambio, cuando tienes la idea clara, a mí al menos me surge bastante rápido la columna, pero como no sepas lo que escribir, empiezas a dar vueltas y vueltas y te caes y no terminas de encontrar, se te echa el tiempo encima. Bueno, horror. Yo le doy bastantes vueltas antes de ponerme a escribir a la columna, es lo que quería preguntarte. Sí, a mí me pasa igual. Claro, a mí me pasa, yo siempre digo que la columna es como algo que macera en la cabeza toda la semana y después te sientas a escribirla. Claro, ¿qué ocurre? Que hay semanas que tienes la idea, ¿no? O sea, pues ligada a la actualidad o no. Tienes una idea que te parece, bueno, curiosa y dices, bueno, pues ahí voy, ¿no? Pero hay otras veces que a mí también me ha pasado, además tengo una costumbre muy mala, que es sentarme el último día a escribirlas. Es mala y tiene su sentido también. Yo espero un poco como que la semana pase para decantar un poco la semana. Yo las publico el sábado. Entonces, claro, las escribo generalmente el viernes a última hora. Hoy estoy aquí porque ya las he escrito, claro. Si no ya me estarían llamando, pero tengo un poco la manía de escribirlas al final para ver un poco cómo decanta la semana, ¿no? Y ostras, hay veces que me he sentado a escribirla y digo, joder, no sé de qué escribir, ¿no? Y es difícil. Sí que es verdad que yo tengo un cuaderno que se llama Columnas y entonces tengo apuntadas ahí como anécdotas o cosas así particulares, ¿sabes? Por ejemplo, tengo una anotada tuya, que es una chorrada, pero algún día la usaré. ¿Cómo que era una chorrada? No, porque no tiene que ver con... O sea, es una cosa que dijiste una vez que habías venido a Ponferrada y te habían puesto un sándwich y dijiste, es que usaron la tostada fea, que eso no se usa, ¿sabéis? La parte de arriba de las tostadas, eso no se usa. Eso no se... Y dices, y digo yo, la tostada fea, digo, un día tengo que hacer
algo relacionado con eso, ¿no? Y lo intentaré sacarlo un poco del corsé de las cosas que no se utilizan o que no se usan y que son comestibles o que son aprovechables, ¿no? O sea, que de todo siempre le sacamos esa Eso, punta. Yo tengo esas cosas a veces anotadas, ¿no? Tengo aquel día la tostada tenía fea, por ejemplo, la siesta del carnero, que yo no sabía lo que era. la que se echa antes de... Pues yo nunca la había oído esa expresión y me la dijo mi cuñada y digo, ¿qué es eso de la siesta del carnero? Y ya tengo apuntado la siesta del carnero. Digo, bueno, pues un día a lo mejor lo uso para algo. Entonces yo sí que tengo eso, pero a veces ni abriendo eso, a veces sudamos Todo para vale eso. para columna. Lo de la tostada fea, llegamos a Ponferrada muy mala hora para comer, yo vi ahí no había nadie, había una cafetería abierta, una señora tomándose un café con una magdalena que dan con los cafés, estos dulces que... y preguntamos si daban de comer y salió un chico joven y que ya habían cerrado la cocina o que él no solía estar en cocina. Y la señora me ofreció la magdalena esa, o sea, yo creo que me vio una cara de hambre y el chico al final se animó a hacer el sándwich, que usó eso. O sea, no tenía una muy buena apariencia. El chaval, no, por lo que se ve, no había hecho nunca un Lo sándwich. dijo Cosa que... además, eso lo tengo apuntado, que dijiste que había sido la primera que había hecho el Sí, y claro, y sándwich. nos enseñaba el sándwich con la ahí que no tenía muy buen aspecto, como si fuera. O sea, claro, él estaba muy orgulloso de haber hecho el sándwich. Pero bueno, que la gente maja, la verdad que mira, todo Sí, tiene pero algo, la todo tiene una historia. cotidianidad es siempre lo que tú Engancha, decías, sí. es siempre el tintero, a veces en el que mojamos o sea, la pluma, ¿no? Para escribir las columnas. A mí esa cotidianidad me gusta mucho. Y de hecho, las columnas que más me gustan son aquellas que tienen ese toque literario, incluso, bueno, humorístico, que las tuyas tienen un humor siempre Bueno, muy, a muy veces claro. no. Bueno, hombre, a ver, no vamos a siempre, Me pero gustaría que tuvieran generalmente más, sí. pero no me sale todos los Ya, días. bueno, eso es difícil. Sí. Estamos hablando de la columna, hablábamos antes también Sí, bueno, de bueno, de cómo la la vida se crónica cuela, también. y ahí lo recoge muy bien la crónica, que es otro género que está en los periódicos, que son estos reportajes tan bonitos, en los que hay punto de vista, además del periodista, y ya se parecen mucho, mucho a la narrativa. Y tanto es así que hay libros de periodismo narrativo, que son grandes, largas crónicas, que aquí tenemos, voy a De Ander citar a Ander Izaguirre, Izaguirre, que es claro. magnífico, Mm. hace unos libros de crónicas chulísimos, da igual que sea de ciclismo, que de viajes, que como Las minas de minerita, las Bolivia, minas de sí. Bolivia, etc. Y hay una chica de Bilbao también, Andrea Momoitio, que ha publicado Lunática recientemente sobre María Isabel, que fue una mujer que en el año 77 su cadáver apareció en una celda en la cárcel de Basauri. Yo creo que había sido prostituta. Lo más curioso del caso es que se convocó la primera huelga de prostitutas aquí en Bilbao, que yo creo que había habido, supongo que en todo el estado, eso no sería nada habitual, una huelga de prostitutas en aquel año, ¿no? Bueno, y todos esos hechos los recoge en una crónica muy sui generis, Andrea Momoitio, en Mira. Lunática. Y es que la crónica es apasionante y hay muchos libros de periodismo narrativo que son estupendos, que nos gustan mucho. A ti también te gusta tanto Sí. trabajarla como leerla, ¿verdad? Leer este Sí, tipo de... claro, es que la crónica además, bueno, y algunos nombres los vais a reconocer. Por ejemplo, hace muchos años Fariña, ¿no? De Nacho Carretero, no era más que una serie una unión de crónicas, ¿no? Y una unión de temas. Es decir, Nacho Carretero lo dijo muchas veces, él no es que descubriera nada en el sentido, pero ordenó muy bien todo el discurso, toda la historia, ¿no? Del narcotráfico en Galicia y se hizo, bueno, pues aparte de las denuncias de cierto alcalde, pues se hizo un libro, como sabéis, muy, muy notorio, ¿no? Y sí, está pasando mucho el periodismo a la literatura, pues con libros del Cao, por ejemplo, o Pepitas de Calabaza, o bueno, y en general en muchas editoriales, ¿no? Se está distribuyendo, yo creo, el género, ¿no? Y desde, yo qué sé, por ejemplo, Virginia Mendoza, que ha escrito sobre la despoblación en un libro que se llama ¿Quién te cerrará los ojos? O, por supuesto, los latinoamericanos, que son unos grandes maestros del género. Para mí, Casi se lo inventaron ellos. prácticamente, bueno, más o menos, pero sí, sí. Y Leila Guerriero, por ejemplo, para mí siempre la cito porque es una maga. Para mí los perfiles que ella ha escrito, que los podéis leer recogidos en Plano Americano, o las crónicas, ¿no? En Sí, Frutos o Extraños, en El bueno. País, ¿no? Las columnas. Las columnas sí, las recoge, bueno, tiene varias de columnas, tiene una
¿cómo se llama? Zona de obras, que habla sobre todo las columnas así más sobre la creación literaria, y tiene ahora, ¿cómo se llama? Uno que se llama El equilibrio, no, se llama parecido, no me sale. Y con Ander tiene otro libro también, sobre el fondo y la forma, se llama. Se está grabando la charla y luego pues, dentro de unos días estará en YouTube, por si estamos dando alguna referencia, como hablamos tanto y tan rápido que es cierto que no hay quien se aquí, pues que sepan que luego pues pueden volver a escucharlo y anotar. y anotar. Bueno, pero que es un género muy versátil, vamos, Ah, que desde que se habla desde, pues fíjate lo que comentabas tú, este libro que yo no lo conocía, el de Andrea Momoitio. no, pues fíjate, o la despoblación, o las drogas, o pues un montón de temas, ¿no? Incluso hay uno sobre el coronavirus ahora, que ha salido también en Libros del Caos, sobre todo la cuestión de los hospitales, o sea que cualquier tema se convierte en una crónica larga, ¿no? Y además es una forma de trabajar, antes hablábamos un poco de la libertad que te puede dar elegir ese tema y trabajarlo en un libro, en vez de en un periódico que, claro, estás acotado por el tiempo, por el espacio, incluso por los mandatos que te pueden dar, ¿no? Yo creo Sí, que cuando haces un libro es mucho más libre, es un tema más propio, ¿no? sí, hay más libertad. Y de hecho, la crónica se ha metido en jardines políticos importantes y peligrosos y haciendo un poco de historia, ¿no? De esto, de lo que hemos venido aquí a hablar. Se suele situar como inicio de la historia del periodismo narrativo a Sangre Fría, el celebérrimo libro de Truman Capote. Mm. Más que Sí, célebre, pero está antes Operación Masacre claro, está de antes, Rodolfo Walsh, que mucho antes realmente, 8 o 9 años antes, si no recuerdo sí, mal. del 57 uno y del Claro. 66 otro se Operación adelantó. Masacre realmente es el origen realmente más del género que a Sangre Fría, ¿no? Y era Lo que pasa peligroso. que es verdad que los anglosajones, digamos, tienen un potencial para crear a veces, como diría, corpus, ¿no? Pero siempre, yo creo que los latinoamericanos siempre Y se arriesgó citan. mucho Rodolfo Walsh con Bueno, ese. perdió Bueno, la se vida, jugó la no vida. solo con ese, Perdió la pero vida, en sí. general, pero claro, lo asesinaron, lo desaparecieron, o sea, lo asesinaron, ¿no? A Rodolfo Walsh. Y Rodolfo Walsh claro, no solamente es un maestro de la crónica y del género, sino también es una lección de vida, ¿eh? De vida comprometida y de periodismo comprometido y todo, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. Habías citado el libro del coronavirus, que lo quiero traer aquí a colación, Mm. porque, bueno, tiene vigencia este género, el Sí, periodismo narrativo. me lo tenía apuntado Cuando todo se derrumba, de Agus Morales, que no me acordaba. Pues yo tengo otro, es Ah, distinto. Morirán de forma indigna, de Alberto Reyero. Alberto Reyero fue consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, que ya saben que murieron miles de personas mayores por los protocolos dichosos de la comunidad. Este hombre, que era consejero de Ciudadanos, creo, pidió que cesaran, ¿no?, esos protocolos, dimitió, no le hicieron caso. Y entonces, bueno, es un testimonio político de primer nivel, porque estaba ahí en primera línea, y luego también el hombre se aventura a ver qué es lo que puede pasar, ¿no?, con las políticas públicas. En fin, esto es periodismo narrativo y sí, el de Agus conserva Morales es más, claro, desde la perspectiva de periodista, claro que también, es. sí, pero que conserva la vigencia. O sea, es un género, Sí. va corriendo el tiempo, otros géneros igual pasan más de moda, pero el periodismo narrativo se adapta a todo, ¿no? Yo creo que sí, porque realmente lo ha habido siempre. O sea, ya casi si quieres Heródoto, casi hacía eso muchas La veces, ¿no? Biblia, No, es verdad, es recoger la realidad, el Viejo Testamento. escribirla de una manera, eso ya es casi ficción, pero porque bueno, claro, una cosa importante de la crónica que muchas veces te preguntan, ¿no? Por el tema de los géneros, ¿no? Que a veces cuando hablamos entre escritores hablamos de los géneros y tal, y a veces después da más igual, ¿no? Pero una cosa importante es el pacto de la nanoficción. Es decir, si hablamos de crónica, no puede haber nada inventado, ¿no? Yo muchas veces digo que el periodismo narrativo es como el unicornio, ¿no? Un unicornio es un animal que podrías creer que es cierto, porque es un caballo con un cuerno. O sea, inicialmente no es nada así muy extraño, ¿no? Podría existir un unicornio, pero no existe. Entonces, claro, esto Elena Poniatowska, por ejemplo, que es una de las grandes del género también, lo cuenta también muy bien, ¿no? Cómo no puedes inventarte nada, ¿no? Como todo lo que dices ahí tiene que ser cierto. O sea, que ese es el pacto. Después ya lo demás ya es Sí, novela o lo que sea y pues puede acercarse
al periodismo, más o menos, o a Porque la realidad, pero ya puedes meter de tu cosecha bastante. pero es un poco alegórico y tal, ya sabemos lo que es el Viejo Testamento, pero en realidad los apóstoles funcionarían como los primeros corresponsales que Bueno, lanzan, pues porque es la crónica, el día según podría Iñaki ser, Gabilondo, tal, el podría ser. día según San Mateo. No lo había pensado, pero No, bueno, ni yo tampoco, de podría hecho, ser. igual luego me arrepiento de haber dicho esta tontería. Bueno, que es un género en todo caso, es verdad que está muy vivo y además yo creo que en España en los últimos años se ha notado este paso a las editoriales, ¿no? Yo creo que también porque el periodismo no está en un buen momento, no ha estado en un buen momento y digamos que llevamos arrastrando como un mal momento muchos años y yo creo que entonces mucha gente también que no ha tenido o la oportunidad o a lo mejor la libertad de trabajar como quería ha dicho, bueno, pues entonces escribo un libro, ¿no? Y ya está, porque se ha notado mucho a partir de, yo creo, a partir de unas ciertas crisis periodísticas, pues ese trasvase, ¿no? Al libro de lo que es el periodismo, ¿no? Claro, hay más libertad, tanto en la extensión, tampoco hay jefes ni jefas. Sí, eliges tu tema y lo desarrollas un poco como te da la gana. Tienes al editor o editora, ¿no? Pero yo creo que es una labor más de acompañamiento que digamos que un jefe, ¿no? En una redacción, ¿no? Y después, bueno, todos estos referentes que hemos dicho, que yo creo que también son, sobre todo pues los mayores, ¿no? Pues Alma Guillermo Prieto y los latinoamericanos y los españoles también, ¿no? Que es un sitio por el cual también podemos seguir caminando, ¿no? Esos libros. Hablabas antes del periodismo que ha pasado malas épocas, ha pasado muy malas épocas, pero quizá nunca se le ha acusado tanto de todo, de todos los males del mundo tiene aproximadamente la culpa el periodismo, como ahora. Yo no sé si al periodismo se le exige más valentía que a la narrativa, que a los escritores. Es decir, si los periodistas son o tienen que ser más valientes que los escritores, las escritoras. ¿Qué se le pide al periodismo? ¿Qué se le pide a A la ver, literatura? yo lo que creo, por lo primero que has dicho, y no sé, después abriremos turno de Sí, enseguida. preguntas a ver qué opinan ustedes, vosotros, ¿no? Y vosotras. Yo creo que, claro, el coronavirus nos ha cargado de muchas cosas y ciertos usos informativos y malos usos, por supuesto, en esa época han provocado mucho descrédito con mucha razón y mucho cansancio y mucho hartazgo y mucha rabia, ¿no? Entonces, bueno, la polarización política, etcétera, etcétera, ¿no? Que no es algo que esté únicamente en el periodismo, es decir, el periodismo es un reflejo, es un espejo de la realidad, ¿no? Ciertamente puede ser un espejo deformante o para algunos puede ser un espejo deformante, otros en otro espejo se ven muy bien, ¿no? Porque ya sabemos que cada uno más o menos elige aquel medio que le da la razón. Eso es una cosa que en periodismo recuerdo que siempre se estudiaba, ¿no? La posibilidad del medio de cambiar la opinión del lector o lectora es muy difícil, sino que es el propio lector o lectora el que elija aquel medio con el que se siente más cómodo, ¿no? Buscamos un poco, a veces, que nos den la razón o lo que en redes sociales se llama la cámara de eco, ¿no? Es decir, estar alrededor de gente que no nos incomode, ¿no? Que tenga más o menos unas ideas parecidas, lo cual es generalmente muy negativo porque, claro, nos impide ver otras realidades, ¿no? Y yo creo que parte de la desafección clara viene de toda esta temporada que hemos pasado. Y lo que decías de la valentía es una cosa curiosa, eso que planteas, porque no sabría darte una respuesta muy clara. Sí que es verdad que cuando se habla del periodismo, generalmente, cuando se habla del buen periodismo, del periodismo necesario, pues se piensa en el periodismo de denuncia, el periodismo que realmente es útil, pero hay un periodismo vergonzoso y malo y ese, bueno, está ahí como está el otro, siempre hubo bueno, malo y regular, ¿no? Y la literatura también siempre ha habido buena, mala y regular, entonces lo que ocurre que es verdad que a veces la literatura ha sido valiente, pero también hay una literatura de evasión que no busca la valentía, ¿no? Entonces, no sé ahí decirte, claro, yo ahí, como estamos un poco dentro de eso y quizá buscando ahí nuestros temas, ¿no? Como decías, yo no sabría decir si a Yo creo que ahora uno... mismo se le pide mucho al periodismo, creo, en mi opinión, y es normal porque también está la inmediatez, ¿no? Cuando pasa algo, ¿quién se va a pronunciar? Un novelista que necesita 4 años se pronuncia primero un periodista, pero curiosamente creo que luego el testimonio, el reflejo de las épocas, lo ha ido dejando con nitidez también el periodismo, pero mucho la narrativa. De Eso es verdad. forma directa como la literatura social, la poesía social si quieren,
pero también indirecta. Yo me pregunto si Clarín, cuando escribió La Regenta, que es una crítica y te deja... Sí, sí. Tú ves perfectamente aquel Oviedo, ¿no? Si era consciente Bueno, cuando tuvo problemas con el obispo lo fue, supongo, sí. lo fue O muy cuando consciente. arrancó, sí era Cuando como... tuvo líos después, Pues no sí. deja de ser también una crónica Sí, oblicua, ¿no? Y sí, la sí, sí. literatura al final va dejando eso, Porque va tiene la explicando el perspectiva del tiempo. tiempo, yo creo. Pero bueno, también Leila Guerriero dice que el cronista es aquel que siempre llega tarde. Es decir, no es lo mismo una crónica que una noticia, no estás buscando dar el scoop, ¿no? El primero, ni muchísimo menos. O sea, lo que buscas es otra mirada. Y yo creo que sí, la literatura, claro, siempre tiene esa decantación. Sí, Yo hay creo más que tiempo. hay más tiempo, sí. Carrer, ¿no? Es el que ha hecho estas crónicas sobre los refugiados en Francia tan espectaculares, y ese sí que ha estado, o sea, que tarda, pero no tarda tanto como la literatura, pero sí que aparte se pide mucho a la prensa, ¿no? Incluso la gente que está en redes, parece que en redes encuentra una información que yo no sé de dónde sale, que no discuten, pero sí se discute todo por sistema, lo que dice la Claro, en las prensa, ¿no? Que redes andan ahí también. ahí hay un problema, bueno, hay un problema, y bueno, como todos, ¿no? Cada uno elige dónde informarse, pero por ejemplo ya se está viendo en las estadísticas que la mayoría de la gente joven no va directamente a un periódico, a dos, o sea, no, nosotros digamos ya tenemos como una referencia, ¿no? Cada uno elige su periódico, el que le parece mejor, o su radio, etcétera, y sin embargo ahora mismo la gente joven más bien la información es una información muy mistificada, muy mezclada, y que llega a través de las redes sociales. Entonces, claro, digamos que no hay una pauta, digamos, informativa como podía ser la nuestra, ¿no? Que es más ir a un sitio, pues leer ese sitio, o a lo mejor mirar otro periódico, cotillar dos o tres, ¿no? Y claro, sí que ahora mismo hay mucha gente que se está informando a través de las redes y ahí, bueno, puede caer de todo, claro, no es... Es un mundo de Es un colores. mundo, es un mundo complicado, claro. No veo a las personas que manejan el micrófono, iba a decir que si tienen alguna pregunta que plantearnos, que adelante, pero mientras la piensan y aquí está el compañero, una pregunta más por mi parte al menos, o una reflexión más. Han oído hablar del clickbait, seguro, que ahora se ha puesto muy de moda, que vas a hablar del precio de las aceitunas y pones en el titular Messi o Rosalía, porque esto en los digitales, ¿no? Porque llama mucho la atención. O sea, el Messi de los melones, y ponen ahí Messi para generar tráfico. O sea, eso es clickbait. Es como enganchar, ¿no? Así a los lectores, ¿no? de la prensa. En literatura puede ser que se esté dando un fenómeno similar al clickbait. Yo creo que se ha dado siempre también, ¿eh? Lo que pasa que, como decíamos antes, como lleva más tiempo, es más difícil que cuando salga tu libro estés en esa ola. Pero si todo el mundo lo puede pensar, cuando se ha llevado un libro de un determinado tema, ha habido muchos libros después sobre ese tema. O sea, se ha intentado ordeñar ese tema, ¿no? Lo que pasa que a lo mejor el primero ha funcionado, digamos Las sombras de Grey, cosas de estas, o lo que sea, da igual el tema, y el resto ya no. Entonces sí que también pasa eso en literatura. Lo que pasa que es más difícil, porque es más difícil, yo digo, sostenerlo en el tiempo, yo creo, pero yo creo que también hay un poco de eso, de buscar el tema que sea interesante y que sea, venga, vamos a tirar por aquí porque es lo que vende ahora, ya, pero es que a lo mejor cuando ya saques el libro ya no vende eso y es otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso es un juego al que se puede jugar, ¿no? Digamos, comercialmente, pero que es difícil a veces que resulte, ¿no? Porque el otro es más inmediato. Un libro lleva más tiempo. Y diciendo esto, quiero agradecer, porque creo que lo reconozco desde aquí, porque veo fatal, a Manuel. Bueno, está en el público, es que tengo que decirlo, lo siento, es muy feo señalar al público, pero lo voy a señalar. Está Manuel Florentín, que fue mi primer editor en Alianza, que me editó El asesinato de Sócrates, y es que ahora me estabas pareciendo, pero no me daba ni cuenta. Y bueno, tenemos aquí un editor, o sea que no es para dejarle ahí ninguna responsabilidad, pero bueno, qué importante es la labor también de las editoriales, y qué difícil, ¿no? Porque al fin y al cabo hay mucho de pasión y también es algo comercial, ¿no? Tienes que vender, pero hay pasión. Bueno, eso, la labor del editor ya también es muy complicada, y o sea que muchas gracias, Manuel, por estar aquí. Qué alegría. Bueno, pues ahora sí, si hay alguna pregunta por parte del público. Un segundo. Sí, ahora Le van a pasar el micro porque si no, como luego no se ve en el vídeo. Sí.
Bueno, yo me crié en Barcelona hasta los 18 años y fui niña de finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo me acuerdo que cuando iba con mi madre o con mi padre pues al médico, vivía en el barrio de Sants, de donde salió el equipo del Español, es del barrio de Sants, de una empresa que se llama todavía la España Industrial, por eso Español. Y como era el final de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían muchos pedidos del norte de África porque las colonias se estaban queriendo, después de la Segunda Guerra, sacudir al país colonialista, ¿no? Bien, y tenían bastante trabajo. Esa empresa, la España Industrial, y hacían turnos muy largos, pero mientras tanto, como se llevaban la comida, luego tenían una hora de asueto, que salían al campo, porque estaba en el campo, a las afueras, y jugaban al fútbol, y de ahí salió. Pero a lo que voy del periódico, yo siempre vi, y mi padre siempre comentaba, que muchísima gente, y eso que estaba el extraperlo, que no daba para tener 4 y 5 hijos, aunque las mujeres trabajaban ya algunas horas en las empresas de telas, incluso para doblar telas o para lo que sería, ¿no? A veces las llamaban una temporada, cosa que por Castilla y por aquí, pues las mujeres no trabajaban ninguna, claro. Hablo de esa edad, de esa época. Y mi padre decía, fíjate aquí cómo van todos o casi todos con un periódico en el metro o en el tranvía para ir a trabajar o para volver. ¿Y cómo lo hacen? O sea, era un pueblo culto, porque eran obreros, pero ¿cómo lo hacían? ¿Y cómo podían leerse el periódico todos los días? Se juntaban 7 amigos, que igual trabajaban juntos o eran vecinos, y cada día valía el periódico 20 céntimos o 25, pero eso era un dinero entonces, ¿no? Pues igual era un yogur o algo así. Bueno, y entonces se hacía ese grupo de amigos y cada día, el lunes lo compraba uno, el martes lo compraba otro, el miércoles. Y entonces el que lo había comprado el lunes, el martes se lo llevaba al del martes. Y así hacían una rueda y se leían siempre el periódico, ya digo, en el metro. Y eso a mi padre le sorprendió, porque mi padre era de León, de la zona castellana, y allí no se leía tampoco. También es que todavía había mucha analfabetos, ¿no? Pero que no se usaban. Y en este país seguimos siendo un país que no lee. Y claro, los jóvenes ahora sí doblan las cervicales, bajan la cabeza y horas con el móvil. Sí, leen, pero ¿qué leen? Pues a veces insulseces. Bueno, muchas gracias. Por eso digo que es un problema también de país, que no leemos demasiado. No sé si se lee tampoco, pero bueno, igual podemos entrar en y si puede decir lo último... Brevemente, ¿de acuerdo? Para que dé tiempo a... Sí, yo soy suscriptora del Correo porque me lo regalan mis hijas en la suscripción todo el año, ¿no? En vez de comprarme un bolso que luego no lo uso, pues la suscripción. Y me lo dejan en el felpudo y desayuno con él. Y gracias a eso hay una hoja todo de actividades por la tarde. Y es cuando me entero que hay esto, que en el Teatro Campos hay otra cosa, esas cosas. Por eso digo que no solamente es de los jóvenes que ahora con internet y todo eso no leen, sino que la gente de un poco más edad tampoco no lee. Vale. Sí, pero la información es muy importante, incluso para lo que usted ha dicho, lo cercano, es decir, para conocer un poco qué ocurre en la ciudad en la que se vive o qué hay. O sea, que sí, incluso para venir aquí, que me ha encantado ese giro circular, de la reflexión más que una pregunta, porque si no, hubiera leído el periódico no estaría aquí. Pero la importancia que se daba, eso da muestra de la importancia que se daba a esa información y acceder a esa información, que no todo el mundo podía acceder porque efectivamente el que es analfabeto no podía acceder a esa información de esa manera, claro. Había la radio, eso sí, pero bueno, claro. Aquí también había una pregunta. Sí, buenas tardes, Chani y Nuria. Nuria eres, ¿verdad? Noemí. Ah, Noemí, mira. También bonito, nombre bonito. Bueno, a ti, Noemí, ¿qué te llevó a la literatura? ¿El periodismo? Sí, el periodismo. Al revés, más bien. ¿La literatura? Sí, yo quería escribir y hice periodismo porque me parecía que era una profesión, por lo menos, en la que si me dedicaba a la prensa, que fue lo primero que hice, pues podía escribir. O sea que no, estuvo antes la literatura que el periodismo. Ya. Y siempre ha estado antes, además. Porque normalmente
Al escritor que ha sido periodista antes se le nota. Y a el escritor norteamericano, ¿cómo era aquel que fue? Bueno, no, el que se suicidó. Y Hemingway se le notaba. Porque eran frases cortas, concisas y llenas de contenido. Sí. Hombre, bueno, que también el periodismo hace mucho callo, ¿verdad, Chani? Que se alarguen, entonces también es bueno, ¿no? Como se alargaba Gala y era un gran escritor, pero se les nota. Y eso facilita la comprensión del lector. Y otra cosa, ya termino con esto. Es cierto que el gobierno, por cosa de agradecimiento a los mineros, mantiene 1 o 2 minas de carbón, porque no hacen falta para nada, según los técnicos y el gobierno y todo, y que les mantiene por eso. Pierde dinero, pero es como un homenaje a ellos, ¿es cierto? No es como homenaje, tienen un plan de cierre, sí. Lo que pasa es que tienen un plan de cierre como progresivo hasta 2027. Entonces, por ejemplo, ahora mismo el carbón que sale del Pozo Nicolasa se utiliza en la Pereda, que es una pequeña térmica, es decir, sí produce electricidad. Pero lo que ocurre es verdad que la única que ha quedado abierta es UNOSA, que es empresa pública, porque todas las demás empresas privadas eran todas privadas menos UNOSA, ¿no? Lo que ocurría era que en diciembre de 2018 se acababan las ayudas europeas para producción. Entonces, la empresa que podía seguir, que seguía, si decidía seguir, tenía que devolver las ayudas. Entonces, todas las empresas privadas decidieron cerrar porque realmente no les compensaba. Entonces, sí que UNOSA no es tanto como homenaje, sino que sí que hay un plan de cierre, pero digamos que es un plan de cierre más paulatino, ¿no? Pero sí que en principio la idea es cerrar. De hecho, ya están negociando un poco todas las jubilaciones. Una cosa paulatina, ¿no? O sea, sí, más paulatino, digamos, y lo otro fue en diciembre de 2018 cerraron todas, menos una, por ejemplo, en León, la última, La Escondida, en enero, pero fue unos meses más, nada, como quien dice, igual, ¿no? Pero es por eso, tienen un plan de cierre como más alargado, ¿no? Pero igualmente, sí, la previsión es cerrarlo, aunque es verdad que se está viendo ahora, estas 2 pequeñas minas que han reabierto ahora, porque se ve que se está necesitando algo de carbón para algunos usos siderúrgicos y también para usos domésticos. Lo que pasa es que la producción es muy pequeña. Pero no es tanto tirar el dinero, ¿no? Porque si lo están... Sí, hay un plan de cierre. Lo que pasa es que es verdad que al ser público, claro, digamos que es distinto que una empresa privada. Una empresa privada decide de una manera taxativa, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a ti. Hola. Una pregunta que les hacían a los escritores en Paris Review era que cómo escribían. Es decir, qué manía tenían a la hora de escribir, qué ambiente necesitaban. En aquel momento se les preguntaba si escribían con pluma o escribían a lápiz. A vosotros voy a preguntar si escribís con el portátil en las rodillas, si necesitáis música, si estáis en pijama, si tenéis la tele puesta, en fin, o si tenéis alguna manía especial, un café en la mesa, una flor. Chani, a ver, digo ya te la partir después voy yo. Yo creo que tengo manías pero no al escribir, tengo manías, soy maniática, manías raras, no sé por qué. Por ejemplo, al caminar me gusta más ir por la derecha que por la izquierda, siempre acabo colocándome a la derecha y manías así raras. Pero luego al escribir, curiosamente, no tengo... Yo escribo en mi casa, en un cuarto normal, que da un patio de luces, que no tengo vistas ni nada, con el portátil y me concentro bien. No me gusta escribir en bares, no me gusta tener vistas. Hay muchas fundaciones, residencias para escritores y escritoras en sitios idílicos. Yo ahí no escribiría porque soy una persona muy contemplativa, me entretengo mucho mirando la naturaleza, me entretengo. Entonces yo, ¿cómo escribo? En un sitio normal, lo más normal posible y con un portátil. Y no necesito nada más. No tengo mucha liturgia para escribir. Para otras cosas ya digo que bastantes.
Yo lo que tengo son muchas circunstancias, digamos, personales. Por ejemplo, soy enormemente friolera. Entonces, yo se me enfrían muchísimo los pies, entonces tengo como una bolsa de estas de semillas que me regaló la madre de mi pareja y esa bolsa de semillas va y viene al microondas toda la mañana, toda la tarde, ¿no? Entonces siempre escribo con esa bolsa de semillas en los pies y una especie de zapatilla gigante con los pies allí y después casi siempre tomando cosas calientes también. Ahora últimamente, en los últimos años, me he vuelto un poco, cada vez que decías lo de la flor, me he vuelto como muy la cosa de tener algo, una flor o algo vivo. Yo recuerdo cuando fue el confinamiento que me dio incluso por plantar una semilla de estas de manzana y también puse en un yogur estos, ¿cómo se llaman? Los garbanzos, como decíamos de pequeños, porque necesitaba como la cosa de que algo viviera, ¿no? La sensación de... Y sí que a veces pongo flores. Y lo que sí tengo una cosa cuando corrijo, que tú a lo mejor alguna cosa así no sé si la haces, yo cuando corrijo ya al final lo digo todo en alto, lo leo todo en alto. O sea, de hecho, mi pareja me dice que estoy ahí como rezando, parezco ahí como bla, 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 bla. Ya, y yo digo, bueno, entonces si me oyes es que voy a empezar a corregir. Entonces sí que leo los capítulos en alto primero como para forzar la concentración, después como para ser más consciente del ritmo, como que me ayuda. Entonces esa manía sí que la tengo. Los otro día son circunstancias casi. ¿Tú haces eso? ¿Lo lees en alto? No, no suelo leer en alto, pero sí que es buen ejercicio, ¿eh? Doy algunas clases de escritura creativa y las alumnas leen en alto y ellos mismos al leer se dan cuenta igual de que hay algunas palabras repetidas o algún error con el ritmo, que se hace moroso de pronto, entonces igual debería empezar a hacerlo. Ayuda, yo es que tengo la manía porque siempre estudié en voz alta, o sea, tenía esa manía de estudiar siempre también ahí dándole bla, 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 bla. Y bueno, yo creo que después también hemos hecho mucha lengua, entonces también nos vale, ¿no? Después hemos hecho ahí mucha, pero sí, yo tengo esa manía de leerlo en alto, sí. The Guardian sacó una serie de despachos, de cuartos de escritura de escritores y escritoras muy famosos y es muy chulo, yo creo que todavía se puede cotillar. Está en inglés pero se ve la foto. Por ejemplo, el recientemente fallecido Martín Amis, en su escritorio, en su cuarto, tenía un póster enorme del Tajo de Ronda que me llamó mucho la atención. Es verdad, pues la madre me lo habéis comentado una vez, ¿no? vivió, ahora supongo que habrá fallecido la mujer en Ronda, y Kingsley Amis también. Da mucha información el cuarto de un escritor, o suele darla, vamos. En mi caso, es que no se notaría casi ni que hay un escritor ahí, yo creo. ¿Pero está ordenado o no? No. Bueno, yo pues no es igual que el mío. No, la virtud del orden no me adorna a mí. A mí tampoco. A mí tampoco. De hecho, hago las pilas ahí de libros en el suelo y solo cuando viene alguien a casa que tengo que... Bueno, en realidad lo que hago es desplazarlas a otro sitio. O sea, que no es que haya mucho ordenamiento, lo que hay es quitarlas de la vista y apilarlas en otro lado menos visible, en alguna esquina. El viejo truco. Bueno, agradeceros esta tertulia, conferencia de cajón desastre tan maravillosa que habéis creado y bueno, hacer una opinión con respecto a la realidad y la ficción. Pues ahí a la izquierda tenemos a don Miguel, que dijo que eran más reales Don Quijote y Sancho que Miguel de Cervantes Saavedra. Y a través de eso, anteriormente yo había pensado que una mentira bien contada crea una verdad eterna. Y solamente tenemos que analizar cómo se han creado las religiones. Entonces, en esa confusión de realidad y ficción en la que os movéis, pues de ahí sale pues todo, las tertulias, las opiniones, los libros y de lo que sea. En realidad, nosotros necesitamos ficción porque en la ficción es la utopía lo que nos mantiene vivos, creo yo. Y muchas gracias. Gracias. Es muy interesante porque sí, es verdad... Es un tema muy interesante siempre el de la realidad y la ficción. Claro, por ejemplo, lo que hablaba antes, cuando haces crónica, el pacto es el pacto de la no ficción, es decir, es periodismo, no puedes inventarte nada. Pero la literatura tiene muchas, como decía, no me acuerdo quién decía algo así, como que la literatura es la mentira que dice más verdades o algo así. Había una frase de alguien que decía algo así, ¿no? Es que para llegar a contar algo que sea verdad, cierto, igual hay que coger en la ficción, herramientas de la ficción y contar mentiras, ¿no? Simplemente cosas que no son ciertas, que no creo que sea igual lo no cierto y la mentira, pero bueno, contar cosas que no son ciertas, que son inventadas para luego acabar contando la tesis, lo que sea, que sí es o puede ser una verdad.
Claro, digamos que se inventa, ¿no? Después también es verdad que cosas que a veces damos también por ciertas, ¿no? Por ejemplo, las memorias y las autobiografías y todo esto, eso es, quiero decir, pero ya no solo de una manera buscada, ¿no? La manera de que cada uno cuente su vida y la adorne, ¿no? Sino que la memoria es una máquina de editar. O sea, hay cosas que hemos vivido y nos parece que las hemos vivido y no son exactamente como las hemos vivido, no las recordamos bien, las hemos olvidado. Es decir, la memoria es falible, ¿no? y la capacidad maravillosa que tiene el ser humano de imaginar también a veces nos hace pensar cosas, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De decir, es que esto fue así. No, nunca, si tú allí no estabas. O sea, que tenemos esta imaginación que efectivamente se mete en medio de todo lo que hacemos, ¿no? Claro, otra cosa es que en el periodismo inventemos, que eso es lo grave, ¿no? Como ha ocurrido con algunos periodistas, ¿no? Así hace en los últimos tiempos, este periodista alemán, ¿no? que había inventado testimonios, había inventado que había estado en zonas de guerra que no había estado. Eso es una mentira ya evidente, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, la ficción, al final escarbamos en la verdad o intentamos llegar a una verdad a través de invenciones, o pongamos mentiras, ¿no? Digamos invenciones, que a mí me parece mejor, ¿no? La palabra. Pues que como estamos en los tiempos de la posverdad, y es verdad que las propias fuentes de la noticia, por ejemplo, los políticos, las políticas ya emiten mensajes que son falsos y ellos jaquiñar engañan daude, o sea, lo saben de sobra y están emitiendo mensajes que son falsos. Entonces hay... Bueno, eso Trump es el campeón de... Que Trump es el sí, campeón ejemplo, de claro. ese juego, desde luego. Pero esas son otras mentiras, es distinto. Ya digo, la ficción no es necesariamente una mentira, tampoco es verdad. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, nos queda darles las gracias por haber venido hasta aquí, hasta esta biblioteca de Bidebarrieta, este viernes por la tarde, que tiene mérito también, ¿eh? Bueno, pues mila esker Noemí. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias, escuchándonos, gracias. Gracias.